Libro de Eclesiastés, el capítulo 5. Eclesiastés, capítulo 5, versículo número 8. Amén. Eclesiastés, capítulo 5, versículo número 8, dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Amén. Tengan la amabilidad y se sientan. En esta mañana, en la continuidad del tema las autoridades delegadas por Dios, en un breve recorderis ya hablamos de la autoridad delegada de Dios en el mundo, la autoridad delegada de Dios en la familia, en lo laboral, y quedamos iniciando lo que es la autoridad delegada de Dios en la iglesia. Quiero decirle, hermanos y amigos, que en la iglesia de Dios, Dios estableció una línea de gobierno. Y se dice línea de gobierno y entonces salta el pensamiento, hermano, pero la Biblia dice, hablando acerca de los requisitos para el que anhela obispado, dice que debe gobernar su casa para que cuide la iglesia, ¿cierto? Bueno, ahí está haciendo el escritor énfasis en el principio de autoridad delegada sobre aquel que va también a presidir y a entrar en línea de gobierno dentro de lo que es la iglesia de Dios, por lo cual debe ser un fiel representante de la autoridad de Dios en la dimensión de la familia. Y cuando hablo de la línea de gobierno que hay en la iglesia, la línea de gobierno que está en la iglesia no la estableció el hombre, la estableció Dios, porque Dios es autoridad inherente. Y desde que Dios, hermano, creó lo que vemos y estableció la administración de lo creado, entre las primeras órdenes que Dios le dio a Adán, el primer hombre, fue entrarlo en la primera etapa de la línea de gobierno. Y lo puso para que señoreara y sojuzgara la creación. Eso es autoridad y línea de gobierno. Y era tan tremenda la autoridad en esa línea de gobierno que escuche lo que la Biblia dice, que Adán fue el que le puso el nombre a todos los animales que hay. Piense por un momento la autoridad que tenía para que la creación que estaba bajo su señorío viniera ante él. Gloria al Señor. Para él cumplir la gestión en la línea de gobierno que le dieron en la administración de la creación. Entonces, si alguien dice, no, eso de la línea de gobierno se la inventó la iglesia pentecostal del nombre de Jesús, es porque no conoce a Dios y no conoce las escrituras. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, cuando venían buscando la razón del por qué él usaba de una autoridad cuando dentro ni del Sanedrín, ni dentro de la línea de gobierno de los fariseos, ni dentro de la línea de gobierno de los escribas o los saduceos,
él era reconocido como maestro. Entonces la pregunta era, ¿y con qué autoridad haces estas cosas? Y cuando él liberó a esa persona que estaba poseída por un ente espiritual que lo tenía dominado, los que estaban cerca, que hacían parte de una línea religiosa de gobierno, le dijeron: por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sabe qué le estaban diciendo? Le están hablando de la línea de gobierno del mundo de las tinieblas. Echas fuera los demonios, pero el Señor siempre tiene unas respuestas, hermano, que deja a la gente así con los ojos grandotes. Y le dice: bueno, y si yo echo los demonios por el dedo de Dios, y si ustedes dicen que yo por Belcebú echo fuera a los que él mismo administra y manda para que aterroricen y destruyan al ser humano, porque una casa no puede estar dividida contra sí misma. Satanás no puede echar afuera a sus demonios. Entonces les deja la pregunta: ¿y los hijos de ustedes por quién los echan? Entonces, hermano, hay una línea de gobierno establecida por Dios. La hay en la iglesia y la hay en el mundo espiritual. Y de eso voy a hablar esta mañana. La autoridad de Dios en la iglesia, y hay una autoridad de Dios en el mundo espiritual. Gloria al nombre del Señor. La Biblia entonces nos plantea que sobre un alto vigila otro más alto, y sobre ese alto hay uno que está por encima de todos. Ya usted sabe quién es. Dígale a él gloria a su nombre. Gloria a Dios. Línea de gobierno en la iglesia. La autoridad de Dios en la iglesia. La Biblia dice, primera a los Tesalonicenses 5, 12 al 13, ahí quedamos prácticamente. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Voy a leerle 3 autoridades que pide el Nuevo Testamento que se reconozcan en la iglesia, delegadas por Dios en línea de gobierno. Y dice pues la Biblia allí: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. El texto doble honor no es hacerle 2 venias, es doble paga. Los ancianos que gobiernen bien, páguenles el doble, porque el obrero es digno de su salario, y el agricultor para participar de los frutos. Por eso dice que gobierne bien, que trabaje bien. Por favor, dice el apóstol en la palabra, ténganlos con doble honor. Y dice mayormente los que trabajan
Oiga, en predicar y enseñar. La gente cree que predicar no es ningún trabajo. Y aquí el texto sagrado está enseñando que es un trabajo mayor. Gloria al Señor. Que los pastores no trabajan, que los hermanos que nos ayudan a enseñar, eso no es ningún trabajo, eso es para darse el lujo. No, eso es un trabajo, hermano. Solo que no es echar pala ni picar allá a un monte, pero es un trabajo, primero, con mucho temor y reverencia al Señor. Segundo, porque a quien me estoy dirigiendo es nada más y nada menos a la niña de los ojos del Señor. Usted que es casado como yo, usted sabe, cuando se meten con uno no hay problema, pero cuando se meten con la esposa de uno tiene que estar bien espiritualmente. La Biblia dice lo débil de Dios. ¿Cómo que Dios, siendo fuerte, tiene algo que es débil? Pero lo débil de Dios es la iglesia. Usted, hermano, es la iglesia. Por eso yo no puedo salirle con cualquier agüita traída de por allá porque usted no toma agua de cualquier parte, la compra está filtrada, ¿verdad? Bueno, entonces, mayormente los que se dedican en predicar y enseñar, hermano, porque aunque es un trabajo muy noble, es un trabajo, hermano, hermoso y eficiente en el propósito de Dios con la iglesia. Gloria al Señor. Allí vamos dos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera a los Corintios capítulo 16, versos 15 y 16. Ahora aparece otro grupo. Y dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas son las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los... ¿Cuándo han escuchado la expresión, hermano, ellos son, ¿cómo es que usan la palabra? Pioneros de la obra, los primeros que se convirtieron. ¿Y por qué dice que los tengan en alta estima y que los valoren? ¿Por qué, hermano? Porque fueron los primeros que se convirtieron y fueron los que primero ayudaron en la obra del Señor. Algún día Dios nos diera la bendición de poder celebrar un culto de gratitud a Dios con nuestros pioneros. Gloria al Señor. Posiblemente algunos ya duermen y la recompensa la tienen en la presencia de Dios. Qué gozo tan grande el día de la resurrección en el tribunal de Cristo, que esos pioneros de la obra en Sierra Maestra, que si ya durmieron con el Señor, cuando ellos sean llamados por el dador de la vida y por el que los usó en bien de esta obra, los llame para entregarle el galardón por haber sido primicias de la obra de Dios. Alabado sea el Señor. Y dice así, que han dedicado al servicio de los santos. Porque hay familias que son primicia de la obra, hermano, y ustedes ven que ellos les sirven al Señor todavía, y a esas familias hay que valorarlas. Os ruego, dice, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. No solamente son familias, sino que hay comités que ayudan. Hermano, aquí hay comités locales y hacen parte de la línea de gobierno local. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Cierto que uno cuando sabe que fulano de tal es de los pioneros, de las primicias, ella es un anciano, una anciana, uno, hermano, con mucho respeto. Porque ese anciano, yo le debo a ese anciano oración delante de Dios para que yo me convirtiera cuando estaba perdido. Así que muchos aquí deudores somos, a hombres y mujeres y familias. Yo a veces escucho a algunos que les tocó abrir el hueco ese que está aquí abajo. Aquí abajo hay un hueco yerno, hay un sótano, que había que echarle agua para que se pusiera blandito para ir a picar. Amén. Yo por allá recién llegado aquí al distrito, en un evento, un anciano se acercó y me dijo: hermano, ¿usted ve ese tren por allá de Sierra Maestra? No, ¿usted cómo que va para allá? Sí, por la gracia de Dios, para que sepa que yo también trabajé allá. Y digo: oye, hermano, Dios me lo bendiga, muchas gracias. Diga gloria a Dios. ¿Cómo vamos a olvidarnos, hermanos, de los que han mostrado su amor en la obra del Señor? Aleluya. Así que Dios pone en la iglesia autoridades tales como los ancianos que gobiernan bien. Pone también los que trabajan en predicar y enseñar. Y también pone personas a quien debemos respetar y obedecer. Y aún la Biblia enseña a los pastores más jóvenes que deben aprender a sujetarse a los más antiguos. Gloria al Señor. A mí me da pena cuando un pastor mayor que yo, hasta en trayectoria ministerial y en edad, me quiere cargar la maleta por la autoridad que el Señor por su gracia me ha dado. A mí me da pena, yo no me siento bien, porque más bien yo me debo a ese anciano por trayectoria. No es que sea tan joven yo, pero de todas maneras, gloria al Señor. Y en el trato, hermano, y en todo, hasta la hora de hacer un proceso, uno tiene en cuenta la dignidad y la trayectoria del hombre de Dios. Bendito el nombre del Señor. Porque hay congregaciones que solo espera que les manden son ancianos por la trayectoria y qué sé yo. Pero si algún día Dios nos envía un joven pastor, pues también esa autoridad hay que respetarla. Porque aunque no sea anciano por edad, está en una dignidad. Y aunque sea anciano y no tenga la dignidad de ser una autoridad superior, tiene una dignidad por su trayectoria y por la edad que tiene. Yo no puedo tratar ni siquiera a un anciano nuestro aquí de la iglesia, tratarlo como si fuera un muchacho. Señores, un anciano, hay que respetarlo. Y eso hay que enseñárselo a los jóvenes. Que aunque el joven sí tiene confianza y también el anciano o el mayor le presta un poquito de confianza, hay que enseñarle a que se ubique, porque es un anciano. Gloria al nombre del Señor. Diga gloria a Dios. También el apóstol Pablo exhortó a la iglesia de los Corintios a que honraran especialmente a hombres como Estéfanas. Allá en Corinto se habían olvidado de Estéfanas y la familia de él, y no le prestaban atención, y de pronto hasta qué sé yo qué trato le darían, que Pablo tiene que hacer una recomendación a la iglesia en Corinto, que ahora está grande, crecida, hermosa, bien prosperada, pero se olvidaban de Estéfanas y su familia, que fueron los pioneros, los que pusieron las primeras piedras para ver toda esa estructura. Sus primeros diezmos fueron ellos, las primeras ofrendas. Alabado sea Dios.
Hermano, que Dios nos ayude a valorarnos, porque generación va, generación viene. La generación que se está levantando ahora está conociendo a esta generación y para ellos serán pioneros, como lo fueron para nosotros los de hace 25 años. Gloria al Señor. Esa maestra de escuela dominical que ahora te da la clase puede ser una muchacha joven todavía, pero cuando ya llegue a la vejez, si Cristo no ha venido, qué bueno que la pueda seguir honrando y diga: ya fue mi maestra de escuela dominical, él fue mi maestro de escuela dominical. Eso es respetar y sujetarse. Alabado sea el Señor. Diga gloria a Dios. Entonces dice: cuya familia eran los primeros conversos de Acaya, quien estaba dispuesto a servir a los santos con gran humildad. Gloria al Señor. El apóstol Pablo exhortó a estos hermanos para que conservaran esos principios dentro de lo que rige la autoridad de Dios delegada en la iglesia. Amén. Vea, le hablé de una línea de gobierno, le hablé de una segunda, ya le hablé de la tercera, le voy a hablar de la cuarta línea de gobierno en la iglesia. Gloria al Señor. En la iglesia, las mujeres deben aprender a estar sujetas a los hombres y no deben ejercer autoridad sobre ellos. Por favor, abra su Biblia, porque quiero que la abra para que cuando le pregunten, explíqueme este pasaje, usted lo sepa explicar. Porque ahí habla es del principio de autoridad, no habla de otra cosa. Y habla de una línea de gobierno que debe mantenerse dentro de la iglesia. Por eso es que la iglesia no tiene. Imagínese usted que mi esposa fuera la pastora y yo soy el que le traigo el tinto para que tome café. Por ahí le echan broma, pero ya está bien ubicada. Gloria al Señor. Dice la Biblia, 1 Corintios 11, versículo 3 al 16. Dice la Biblia: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Así que la mujer es carta de presentación del varón, mi hermano. Sigamos. Porque el varón no procede ¿de dónde? De la mujer, sino que en el principio fue la mujer ¿de dónde? Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa de él.
Por lo cual, la mujer debe tener señal de ¿qué? Subraye. Señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace ¿de dónde? Pero todo procede, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es, porque en lugar de velo les dado ¿qué? Con todo y eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal ni la iglesia de Dios. Pablo aquí está haciendo una aclaración y una recomendación que tiene que ver con el principio de autoridad. No es si usted se pone un pedazo de tela en la cabeza, hermana, o no se lo pone. Eso tiene por allá discutiendo a muchos grupos que no son la iglesia del Señor. Entonces las damas que no se ponen el velo para orar y venir al culto están lejos, ya están. No es así. Hay que ver qué hay detrás de ese velo. ¿Quién es esa persona allá en la casa? Dios ha dispuesto que los hombres representen a Cristo como autoridad. Óigame, hermano. Dios ha dispuesto que los hombres, que los varones representen a Cristo como autoridad y que las mujeres representen a la iglesia en sujeción. Eso es lo que está explicando aquí. Entre los apartes que está explicando aquí está eso. Gloria al Señor. Hay un texto que la gente a veces lo discute porque no ha entendido el texto donde se viene extrayendo. Primera de Corintios 14. Verso 33 al 35. El tema de que la mujer calle. Entonces hay otros grupos que no permiten que la mujer participe ni siquiera del altar, ni para cantar un coro, ni para enseñar. Pero la Biblia dice que habían diaconisas. Ahí no se está refiriendo. Eso es un tema de un principio de autoridad que lo estamos analizando. Yo quiero repetir lo que dije. Dios ha dispuesto que los hombres en la iglesia, los hombres representan la autoridad de Cristo y las mujeres representan la sujeción de la iglesia. Amén. Y dice la Biblia: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos.
Aquí, si no se toma el texto como debe ser, no se le da la aplicación correcta. Y gracias a Dios nuestras esposas no son mudas. Ellas sí hablan. Pero aquí hace mención. Mire bien, aquí está dirigida la carta. Uno tiene que aprender, por ejemplo, si llegara de pronto aquí alguien diciendo que llega una correspondencia de algo trágico, todo el mundo se... Pero cuando menciona quién fue dirigida, ay, no es con nosotros, gracias a Dios. El que se debe preocupar es a quién va. Uno tiene que saber por qué lo dijo, para qué lo dijo, en qué escenario se está diciendo, quién lo dijo. Entonces, había un problema en Corinto, y era que el problema de la mujer en Corinto era que ellas eran las líderes en los asuntos religiosos paganos, eran las sacerdotisas. O sea que las líderes religiosas paganas en Corinto eran las mujeres y las respetaban como autoridad religiosa. La iglesia se establece en Corinto. Y al convertirse ellas también a Cristo con sus maridos, llegaron con el esquema mental religioso pagano y querían convertirse dentro de la iglesia como personas que pretendían tomar el mando de la iglesia por encima de la autoridad del ministro. Porque ellas vienen saliendo de ser las sacerdotisas, las líderes espirituales paganas. Ahora se convierten a la iglesia y allá eran respetadas. Los hombres se sujetaban a ellas, hacían lo que ellas dijeran. En los templos paganos, ellas eran las que presidían, las que daban las órdenes, ponían a los hombres a hacer lo que quisieran. Ellas pensaron que al llegar a la iglesia del nombre de Jesús, entonces, bueno, un momentico, usted es el pastor, usted es el ministro, no señor. Usted no sabe quién soy yo y de dónde vengo. No, sí sabemos quién era y queremos invitarle para que sepa en dónde está. Gloria al Señor. Pero al ministro en Corinto le faltaba carácter, que se estaba dejando manejar y administrar la iglesia por ellos. Gloria al Señor. Ahora imagínese usted, si eran las líderes religiosas, ¿cómo serían en la casa? Pobres maridos de los corintios. ¿Cómo cree usted que debería tratar ese pobre marido a esa sacerdotisa que era la líder, la de brazo extendido? Llegan a la iglesia y se encuentran con un principio de autoridad en una línea de gobierno. Yo no sé si esas hermanas lograron quedarse en la iglesia. Algún día lo sabremos. Pero eso es un choque, hermano. Que una persona está acostumbrada a mandar, a que se le obedezca. Párese, siéntese, quítese, vaya, venga, tráigame aquello. No me gusta, lléveselo. Y ahora los papeles se cambian. Hermanita, usted se convirtió al Señor. Sí, yo me convertí de verdad. Bueno, el principio de autoridad ahorita es el contrario. Sujétese al marido.
Seguramente les ardía algo allá por dentro mientras seguía la obra del Espíritu Santo en ellas trabajando. ¿Cierto? Entonces fue necesario que Pablo les explicara, pero ¿qué han hecho de ese texto? Le han dado una mala aplicación. Y sí, hermano, yo por allá en algún lugar de este país, donde comencé a servirle al Señor en la obra, me llegó una familia, también con la doctrina del nombre y todo aquello, pero ellos tenían unos conceptos que no son de nuestra doctrina y tenían desubicados los principios. Se los habían enseñado, pero mal. Porque un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, el más te era que el hermano estaba molesto. Y decía, hermano, pero a mí me gusta todo aquí de esta organización. Lo único que no me gusta es que usted pone allá a las hermanas a servir. Ya tienen que quedar sentadas allá calladas, no puede ser ni medio. Yo le dije, no, hermano, si usted me permite yo le explico. No, pero es que la Biblia dice. Sí, la Biblia dice, pero espere y le explico por qué lo dice, para quién lo dijo y qué era lo que se estaba buscando ahí. El principio de autoridad delegada en esa línea de gobierno. Ahora vamos con otra parte. Gloria al nombre del Señor. Diga gloria a Dios. Por lo consiguiente, las mujeres deben de tener, vamos a hablar de la señal de autoridad. Porque ahora está el dilema. Por allá en algún lugar alguien me dijo, pastor, yo puedo ir al culto como yo veo que las hermanas no usan velo, yo puedo ir con el velo. Vaya con velo, porque eso según la Biblia ni salva ni condena. Después lo quitó. Sepa, hermana, que si alguien de algún grupo que observa de que la doctrina del velo, porque eso ni doctrina es tampoco, y la vea usted como está aquí, dice, ¿se da cuenta? Están ya perdidas. Pero tampoco cuestione a las que lo usen, porque eso ni salva ni condena. Solo está entre los elementos para la salvación. Pero ¿qué sí es lo que quiere buscarse ahí? Gloria al Señor. ¿Dónde leímos? Primera de Corintios, que habla acerca del velo, ¿verdad? Y habla del cabello. Por lo consiguiente, Primera de Corintios 11:10. Estamos hablando de lo que es el gobierno de Dios en la iglesia, o la autoridad delegada de Dios en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, estamos en formación eclesiástica. Esto es bueno. La Biblia dice, Primera de Corintios 11, verso número 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y dice, y deben además estar sujetas a sus maridos. Entonces entra el punto del cabello, porque dice que a la mujer, en vez del velo que se le dejó, el cabello.
¿Y cuál es la razón de la observancia del cabello largo? El cabello largo en la mujer cristiana es señal de sujeción a su marido y tiene que ver con el principio de autoridad. Así que, estimado hermano, esposo que está aquí, no me diga a mí como pastor que vaya y hable con su señora que tiene una tentación de cortarse el cabello. Hermano, póngala en disciplina. Acá yo soy el marido de ella. Hermano pastor, hable con mi esposa que ella se la pasa de viaje en viaje y yo me quedo a veces solo. ¿Acaso yo soy el marido de ella? Usted, mi hermano, tiene una autoridad delegada y la mujer le tiene que reconocer ese principio de... Ahora, si es cristiana, si no es cristiana, que no le reconoce nada a nadie. Gloria al Señor. ¿Cómo va a llegar un hermano a decirme a mí, hermano, yo no sé qué hacer, cómo voy a hacer? La esposa mía se le metió la idea de que ella quiere tener el pelo cortitico porque... Yo no sé usted si me ayuda a hacer una oración y amenácela quitándole el cargo, hermano. No, mi hermanito, use de la autoridad que Dios le dio para que ella aprenda a estar sujeta. Así que la mujer que tiene el pelo largo y es cristiana es porque está mostrando señal de autoridad. Es decir, no es que ella es autoridad, es que ella está sujeta a su marido. ¿Se da cuenta? Diga gloria a Dios. Así que usted llegó ya al mundo y que tiene que dejarse crecer. Pero yo llegué a la iglesia con el pelo más largo. Y la Biblia dice que no es honroso, sino vergonzoso que el hombre tenga el pelo. Por eso el hippie que presentan por ahí en las religiones, ese no es ningún Cristo. Allá él en su cultura, pero la Biblia en el Nuevo Pacto dice cómo debemos mostrarnos. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios. Imagínense, el hermano, mi hijo, me da para irme al ¿cómo llaman? Al salón de belleza que me quiero poner. Bella, dice, para ti. Oh. Ella debe saber que hay un principio de autoridad que tiene que respetar. ¿Sí? Usted llega allá y allá lo que hay un poco de inconversas. Y no digo más. Y empiezan con un poco de cosas. La mujer que tiene el principio de autoridad respetará ese principio. Amén. Ahora, hermano, entonces, ¿cómo tiene que andar uno? Pues bien. Eso sí, hermano, el domingo le voy a enseñar porque la administración requiere que... ¿Usted la quiere ver bonita? Hay unas cosas muy buenas para ellas. Gloria al Señor. Y entonces le echan la pelotica caliente al pastor. Pastor, ¿cuántos dedos? Dice 2, el meñique y el... Pastor, 2 dedos, el de arriba y el de abajo. Eso lo tiene que saber es con su marido.
Diga gloria a Dios. Bienvenidos a una realidad. Gloria al nombre del Señor. Yo tengo mi esposa y ella tiene el principio de autoridad. Y no hay influencias que falten por ahí. Pero ella sabe que usted es cristiana. Usted sabe. Gloria al Señor. Usted tiene el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Uno tiene que aprender, hermano, que hay autoridad delegada en la iglesia de Dios. Alabado el nombre del Señor. Ve cosa extraña, hermano. Yo me encontré en La Grita, en el estado Táchira, cuando era misionero allá. Cuando usted tenga la oportunidad de tomarse unas vacaciones en tierra fría, vaya por allá. Y usted se va a encontrar con una particularidad. La mayoría de las mujeres tienen el cabello hasta aquí. Eso sí, bien bonito, bien cuidadito. Porque la otra es que, no sé, hay que cuidar. Todo el templo hay que cuidarlo. Y a todo el templo hay que invertirlo. Y entonces a mí me llamó la atención y le decía, mira, ve, mi amor, aquí todas las muchachas, las niñas, todas, la mayoría. Y uno se quedaba viendo lo bonito. Pero allá no es por el conocimiento que estamos aprendiendo. Allá porque es que desde niña le hacen una promesa al Santo Cristo de La Grita. Entonces ellas se los dejan largos no porque conocen el principio que estamos hablando, sino por un compromiso religioso. Pero la iglesia de Dios tiene una sana costumbre y tiene un principio, y es el principio de autoridad. Gloria al Señor. A causa de los ángeles conocen la autoridad delegada que Dios le dio al varón. Gloria al Señor. Dice la Biblia en Primera de Pedro 5:5. Dice la Biblia, y dice, y todos sumisos los unos a otros, revestidos de humildad. Aquí quiero tocar el punto, porque podemos entonces malinterpretar la posición de autoridad que Dios nos da también para hacer abuso de autoridad. Y ese es el peligro que se tiene cuando se le delega autoridad a alguien. El texto dice que todos debemos estar sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad. Hay que ser autoridad, pero hay que ser humildes con la autoridad que Dios nos dio también. Y escuche, es muy vergonzoso que un cristiano haga conscientemente ostentación de su posición y de la autoridad en Cristo. Yo no tengo por qué estarle diciendo a usted, hágame el favor y respeta, yo soy la autoridad aquí. Eso para mí es vergonzoso, yo tenga que hacer eso. Porque cuando hay un principio de autoridad bien arraigado de manera recíproca, entonces vamos a respetarnos, a sujetarnos, a estar sumisos los unos a otros con humildad. Alabado sea Dios. Y el día que una persona forza a otro para que le reconozca su autoridad, algo pasa. Gloria al Señor. Sí, Señor, algo pasa. El día que usted force a su señora para que lo respete, algo pasa. Ella lo debe respetar porque ella es cristiana y reconoce quién es
su esposo. Una vez en una reunión, una entrevista que se tenía, estaba el hermano y su esposa. Y el hermano, pues él hablaba un poquito rápido y mientras él hablaba decía algunas palabras, pues no de manera correcta. Y cuando él se equivocaba, la esposa se reía. Y le sacaba el chiste a la palabra equivocada que decía. Y él serio, apenado, delante del ministro. Y sí. Y ella, y él seguía hablando. Cuando ya terminó de hablar, yo le dije, hermana, aprenda a respetar a su esposo. Si usted no es capaz de respetarlo delante del ministro, me imagino cómo será en la casa. Y aprenda, tiene que aprender. Porque aunque él se equivoque en algo que diga, no se olvide quién es. Es su marido. Gloria al Señor. Hay que aprender a estar sumisos los unos a los otros. Gloria al Señor. Dios también, y aquí voy terminando, ha instituido autoridades en el mundo espiritual. Por favor, lea la Biblia en 2 de Pedro 10:11. Mientras usted se ubique, le voy a decir algo. Tenga cuidado porque afuera en el mundo espiritual también hay línea de gobierno. 2 de Pedro, capítulo número 2, verso 10 al 11. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras, subrayo, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Aquí se nos refiere a un hecho muy significativo, que hay autoridades en el mundo espiritual bajo las cuales han sido puestos los ángeles. Y aunque están los ángeles que guardaron su dignidad y hay una línea de gobierno en la angelología, un arcángel es superior a un ángel. Un serafín es superior a un arcángel. Y un querubín es superior al resto. Gloria al Señor. Por eso no seamos cristianos atrevidos. Había un muchacho por ahí en algún lugar que después de un culto así avivado salía diciendo, ¿dónde está el diablo para matarlo? Imagínese usted. Si aún los ángeles que han guardado la dignidad reconocen, aunque Luzbel cayó, aún los que ya no están bajo su autoridad le reconocen quién es. Alabado sea Dios. Aunque algunas de ellas cayeron, los ángeles no se atreven a injuriarlas, porque en otro tiempo fueron sus superiores. Hermano, después de la caída de Lucero, hijo de la mañana, y los demás que él se arrastró, aunque uno se pueda referir a ella, es decir, al hecho, nosotros cuando hablamos de esas
autoridades que cayeron, aunque nos referimos a ellos, no nos referimos para injuriarlos, sino para demostrar qué fue lo que pasó con ellos, pero no para injuriarlos. No podemos añadir su propio juicio, porque injuriar es hacerles juicio. Y acuérdese que yo les enseñé hace unos meses atrás que iniciamos esta doctrina, que Dios nunca usa a un inferior para corregir a un superior. No, señor. Dios nunca va a usar a una autoridad inferior para corregir a un superior. Y eso léaselo a lo largo del principio de autoridad. Eso está en la iglesia y en el mundo espiritual. Judas capítulo 1, porque es el único que tiene. Verso 9. Mire usted cómo Miguel, que es el arcángel, reconoce el principio de autoridad, aunque frente a quien esté caído. Judas capítulo 1, verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía ¿con quién? Disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que apeló a la autoridad, porque hermano, por encima del querubín que había sido creado y por encima de la autoridad que tenía Satanás, la autoridad superior se llama Jesucristo. Arcángel derecho, mire ¿de qué se las tira? Estás caído. Claro, cuando estaba arriba era el superior, pero ya está caído. No. Él no quiso meterse en problemas con la autoridad. Cuando el diablo estaba ahí forcejeando con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel tiene credenciales de dignidad porque todavía le sirve a Dios. Satanás fue desechado, pero el arcángel Miguel no se le olvida que un día él fue su. Entonces dice, como el principio de autoridad es, según Dios, que no puede una autoridad inferior enfrentarse a una superior así, entonces se apela a la autoridad superior. Y la autoridad superior entre el arcángel y el querubín caído es el Señor. Y por eso dice, el Señor lo reprenda. Cuando una autoridad inferior se le para a una autoridad superior para confrontarla, injuriarla o hacerle juicio, está desubicado del principio de autoridad. Y entonces, ¿qué hace uno? Tú conoces que sobre un alto vigila otro más alto, y sobre ese alto hay uno que está más alto. La iglesia pentecostal del nombre de Jesús tiene una línea de gobierno. Amén. Tiene un misionero, tiene un consistorio en Colombia, tiene un misionero aquí en Venezuela, tiene una junta nacional, tiene un presidente de la iglesia, tiene delegado de presidencia para distrito, tiene supervisor, tiene directivos, tiene un pastor. Y si es un pastor nuevo
obrero de tarjeta de predicador o de ciencia local tiene un pastor administrador, y la iglesia local tiene un pastor establecido, y en esa congregación hay una junta local y también hay comité de este trabajo. Hay una línea de gobierno. Por eso es que usted no se atreve, hermano. Por ejemplo, un líder de un área no puede parársele frente a un diácono A. No puede pararse frente a la autoridad de un diácono. Y si algo no está bien, apele a la autoridad. ¿A quién apela? Y de ahí para arriba. Porque Dios la tiene de arriba abajo, pero también hay un conducto regular de abajo hacia arriba. Gloria al Señor. Gloria al Señor. O sea, si yo tengo un superior, aún yo, por la gracia de Dios, tengo un superior, y hay algo que de pronto no encajó dentro de los procesos, yo no me lo puedo plantar a él, no es que es superior a mí, pero tengo que buscar a un ente que sea superior, y yo me retiro. Alabado el nombre del Señor. Diga gloria a Dios. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a conservar ese principio de reconocer a las autoridades delegadas, y verá que el reino de Dios y su justicia podrá seguirse estableciendo en toda esta ciudad. Alabado el nombre del Señor. Amén. Amén. Quiero terminar diciendo, con los hombres, escuche bien, con los hombres es otra historia. Puesto que Dios nunca puso, mire hermano, Dios nunca puso a los hombres bajo la autoridad de Satanás. Fueron los ángeles puestos bajo la autoridad de él cuando era querubín. Pero Dios a los hombres nunca los puso bajo la autoridad de Satanás. Satanás no tiene autoridad sobre los hombres. ¿Por qué? Porque Dios no le puso a los hombres bajo su autoridad. Que a veces vamos a orar para que la autoridad de Satanás sea retirada sobre este hombre. No, no es así. Nosotros sí caminamos un tiempo bajo el dominio de él, pero no bajo su autoridad. Porque Dios nunca puso a los hombres bajo la autoridad de Satanás. Que por el pecado caímos bajo su dominio, pero jamás estuvimos bajo su autoridad. Gloria al Señor. Por eso el arcángel sí le tiene que respetar el principio en la autoridad que lleva, se la respeta a quien estuvo bajo autoridad. Nosotros a quien le respetamos la autoridad es al que sí es autoridad sobre nosotros, Jesucristo el Señor. Alabado sea Dios. Así que, hermanos, vamos a seguir conservando lo que el Señor nos está enseñando. Amén. Aún dentro de las áreas de trabajo hay una línea de gobierno. Hay que respetarlas. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la línea de gobierno va así. Y eso hay que respetarlo. Hay que acatarlo. ¿Por qué? Porque, hermano, esas son las autoridades delegadas por Dios. Usted no se da cuenta que en los comités hay uno que es el director y otro que es el presidente o la presidenta. ¿Por qué no todos son presidentes? ¿Por qué no todos son directores? Imagínense 4 directores. ¿Y quién es el secretario? ¿Y quién es el tesorero? ¿Y a quién es el que va a presidir? ¿Y con quién le va a responder directamente al que lo puso en autoridad? Por eso, cuando algo no funciona en el comité, esto es parte del taller de ayer, como
Cuando algo no funciona en el comité, el que le va a poner la cara al que le delegó la autoridad es el que preside. Amén. Así que cuando algo no funciona allá, yo llamo al presidente de los caballeros. Yo llamo al director de misiones. Hermano, venga, que estoy con usted. Dígame, hermano, no, hermano, es que esa gente, no, venga acá, vamos a hablar. Vamos a conversar. Porque usted es el que preside. Por eso cuando vienen a hacerle la revisión aquí, la autoridad superior mía, que son los directivos, vienen aquí a hacer la revisión, yo no, hermana Betty, venga un momentico, quédese aquí con ellos y yo me voy por allá a traer lo del almuerzo. No, señor, no, señor. La hermana esté por allí, si algo no entendemos, para que ella le explique a usted y usted nos explica a nosotros. No es la tesorera local, no es la secretaria de la junta local la que le va a responder a ellos, le voy a responder yo. Porque hay una línea de autoridad delegada en la iglesia. Y hermano, gracias a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque si no fuera un tremendo desorden la obra de Dios. Pero yo doy gracias a Dios porque todavía Dios tiene autoridades delegadas. Póngase en pie. Qué bueno cuando la señora tiene un hombre que lo representa. Y yo tengo una charlita por ahí con los caballeros, un secretico que compartirle. Amén. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Para que usted sepa, porque a veces hay algunas cositas por ahí, que es lo que ellas están esperando. Gloria al Señor. Es una charla, pues la tenemos. Va a ser edificante porque si usted es la autoridad que debe responderle a Dios por su casa. Amén. Los hermanos que son pioneros tienen que responderle a Dios por su conducta ahora. Los hermanos de los comités que son líderes deben darle ejemplo a los que están liderando. La junta local tenemos que ser ejemplo como ente de autoridad. Este servidor, mientras sea pastor aquí por la gracia de Dios, tengo que ser ejemplo. Y pare de contar. ¿Para qué? Para que todos podamos vivir quieta y reposadamente. En la iglesia, en la casa, donde uno vaya. Qué cosa tan maravillosa es vivir así, ¿verdad? Libre, tranquilo, sin cuestionamiento, sin tener que estar tapando aquí, ni estar excusándome por allá. No, no, no. Así tranquilo, con esa libertad. Porque, hermano, esta es la iglesia de Dios. En esta casa se gobierna bien. Levante sus manos. Yo quiero invitarlo a orar por el consistorio de ancianos de Colombia. Yo quiero invitarlo a orar por el misionero hermano David Hernández y su familia. Yo quiero invitarlo a orar por la honorable Junta Nacional. Cuando usted escuche hablar a alguien mal de ellos, no preste oído. No es necesario. Oremos por los directivos del distrito. Oremos por los comités distritales, por los pastores, por las juntas locales, por los comités de la iglesia local. Hermano, llévese esa carga de oración por las autoridades de la iglesia. No gaste tiempo cuestionando, injuriando. No deje arrastrarse por ese error. Ore más bien, dígale: Señor, dale sabiduría a nuestro misionero, dale sabiduría a la Junta Nacional, dale sabiduría a los directivos, dale sabiduría a mi pastor, dale sabiduría a los hermanos de los comités locales, a los diáconos de la Junta local. Soberano Dios, te damos gracias.